Esta es la historia de Shougo Mikadono, hijo de Kumagoro Mikadono, el director ejecutivo del gran grupo Mikadono, uno de los conglomerados más grandes de Japón. Shougo vivía cómodamente hasta que la muerte de su padre paraliza a todo Japón y a él le cae como un balde de agua fría, pues además del dolor de perder a su padre después de una agónica enfermedad, ve a su futuro tocando la puerta insistente. Aún en su duelo, debe prepararse para ser el próximo director ejecutivo. Ya luego del funeral, su madre le recuerda que es indispensable que consiga una chica que lo cuide, que lo aguante y sobre todo para que lo quiera para que se case con él al terminar la secundaria. Su madre lo inscribe a la Academia Miryuin, una antigua escuela de renombre a la que asiste la crema innata de la sociedad japonesa, donde su padre estudió y habrá muchas candidatas para escoger. A fin de que no olvide su objetivo, le entrega un departamento cerca del campus en completa intimidad para que todo pueda suceder. Shougo no puede hacer nada más que aceptar su destino y poner la mejor cara. Al empezar este nuevo capítulo en su vida, va de camino a la academia encontrándose a una bella chica de cabello azabache y tierna mirada salir de una panadería despreocupada comiendo un bollo de vainilla recién horneado, casi tan suave y esponjoso como ella, cuando de pronto ve un camión dirigirse a toda velocidad hacia la chica. Shougo la empuja lejos para no ser enviada a un isekai. Ella le agradece por salvarle la vida y se presenta como Konoe Tsuruma, representante de clase y amante de los bollos de vainilla. Antes de ir a la escuela, toman un descanso para disfrutar de los bollos de Konoe. Entre risas y mordiscos, ambos notan que sin haberse conocido previamente, no hizo falta introducción, pues entendían que hay una gran afinidad entre los dos. Poco después, su profesora Kotori lo presenta a un grupo que esté a su altura, que da la casualidad de compartir clase con Konoe. Nada más llegar, llama la atención de todas al ser conocido como un futuro heredero, pero Shougo está más interesado en conocer a Konoe que a alguien más. La constante sensación de no ser la primera vez que se conocen, aún siquiera no podría recordar su pasado por un golpe que lo dejó con cicatrices. La cruel duda es su peor enemigo al no creer que solo ahora son amigos, aunque el presente lo golpea en forma de una lata que lo aleja de los cálidos labios de Konoe. La responsable es Miyabi, su compañera de clase que casualmente dormía sobre la copa de un árbol y se interpuso entre tal muestra de afecto. Miyabi se niega a toda muestra de afecto inmoral en la institución, a menos si le da un poco de su cariño. Cuando la tarde languidece, Shougo vuelve a su departamento cansado, pero feliz de haber tenido un gran primer día. Inesperadamente le entregan un papel de cumpleaños acompañado de un Power Ranger que quería desde niño. Más allá de la alegría de que alguien haya recordado su cumpleaños, se extraña de no saber quién lo envió. Casi de inmediato, una llamada le hiela la sangre. Al otro lado de la línea, una voz familiar lo llama hermanito, una voz idéntica a la que escuchó en el funeral de su padre y no le dio importancia. La voz confiesa que lo ha estado mirando desde lejos cuando estaba con Konoe y Miyabi. Cada palabra que ha dicho, cada día que ha vivido, en cada paso que ha dado, lo ha mirado. Shougo entiende que esa chica está en su escuela y lo vigila. Mientras habla con Konoe, mira una pequeña figura que lo espía y huye cuando se acerca. La encuentra en la azotea temerosa, como una niña perdida. La pequeña se presenta como Mei Sagara, una estudiante de tercer año y dueña de un café donde puedes vivir la experiencia de ser un hermano o hermana mayor, acompañado de un delicioso postre. Explica que llamarlo Onisama es un mero saludo de cortesía hacia su futuro cliente, por lo que no es su hermana. Shougo no termina de entender por qué lo ha espiado, a lo que Mei asegura que ve en él una oportunidad única de encontrar una mina de oro como futuro heredero. Por ello lo invita a darse una vuelta por su café de hermanitas. Por la mañana sale a buscar sus registros familiares intentando encontrar una pista sobre su supuesta hermana sin mucho éxito. De la nada un tipo misterioso se lo lleva a un callejón a punta de navaja. Este se hace llamar Señor X, agente de la asociación Seryu, una agencia secreta que se resuelve los problemas del grupo Mikadono. La asociación conoce sobre la supuesta hija ilegítima de su padre con una antigua socia, aunque su madre mantuvo el secreto para que Shougo llevara una vida normal, pero no la conoce ni quiere saber de ella. En pocas palabras,
más. Las únicas personas que saben es su madre y la misma hija ilegítima que quiere casarse con él. Shougo se extraña porque han habido muchas chicas que se han acercado a él desde que falleció su padre, pero no quiere sospechar de ninguna de ellas. Lo único que le interesa es encontrar a su media hermana. Entre tanto, Konoe lo invita al baile de salón que el consejo estudiantil organiza anualmente. Acepta encantado pese a las protestas de Miyabi, porque así la conocerá más como ha querido. Aunque otra cosa llama su atención: el nuevo estudiante transferido, Ikusu, un encantador chico de ojos miel que atrae todas las miradas hacia él y cautiva a las señoritas con sus encantos y palabrerías. Obviamente Shougo nota que es el señor X que ingresó a la academia para estar cerca de su hermana. A fin de encontrar algún parentesco, le pide que le ayude a obtener una muestra de saliva para someterla a una prueba de ADN. La operación inicia en el departamento, no sin antes darse un baño para eliminar toda presencia que delate al señor X. Así que toma un baño y se hace una limpieza. Sin querer queriendo, Shougo descubre que el señor X más bien es la señora X. Como la asociación Serious solo admite hombres, Ikusu ocultó su género. Se enlistó para ser un agente y seguir los pasos de su próximo jefe. Por otra parte, Konoe y Shougo acuden al baile de salón donde se divierten con el acto de presencia del consejo. Mana no dejan que los regaños de la vicepresidenta Rinka les amargue la velada. Las estrellas celosas les ven bailar al ritmo de un delicado vals que roba los suspiros de los presentes. Mana y Rinka no se quedan atrás de pedirle una pieza a la pareja de la noche. Rinka toma a Shougo para bailar una pieza en forma de tango. La estricta vicepresidenta, como el aire se perfuma a su alrededor al son de sus movimientos, sabe que la lucha es cruel y es mucha, y negarse a sus encantos sería como quedarse sin corazón. Aunque el encanto se acaba cuando la orquesta deja de tocar y siente a su pareja de baile tocándole algo más que otro tango. Shougo sale a tomar algo de aire fresco y de reojo ve a Miyabi sentado mirando a la luna que la vio llegar. Quiere acercarse a invitarla a bailar, pues la música se acercaba al último compás. Al principio Miyabi se niega a entrar porque no sabe bailar. A Shougo no podría importarle menos, ya que lo único que quiere es hacerla feliz sin pensar si después del primer baile se fuera a enamorar ni que su pecho le fuera a mostrar. Cuando el baile termina, Shougo vuelve a casa con la cara dolorida de tanto sonreír, y también por la patada de Rinka. Nuevamente una llamada de su misteriosa hermana le recuerda lo que ha observado. Ikusu piensa en la opción más lógica para encontrarla: casarse con él y tener muchos hijos para descubrir quién se opone a su relación. Shougo le muestra que tener hijos no es solo acostarse abrazados y esperar que los traiga la cigüeña. El señor X no pierde tiempo para practicar cómo tener los hijos de su jefe, aun si eso implica que Konoe y Miyabi los vean como dos chicos muy cariñosos. Como es de costumbre, recibe una llamada de su hermana, cansado de la cruel duda que es su peor enemigo, y del otro lado solo recibe burlas. Pero si fuera poco, Konoe y Miyabi tratan de regresarlo al camino de la heterosexualidad después de verlo con Ikusu. Las chicas lo toman preso de sus encantos para alejarlo de la perversión. En la escuela y lejos de ella, Miyabi y Konoe no lo dejan solo, pues creen que si se vuelven en su hermana menor, le volverán a gustar las chicas. Así que lo acarician para que su cuerpo se acostumbre a su calor. En medio de tal aprieto, Shougo se percata que no ha recibido ninguna llamada desde que las chicas están con él, lo que significa que una de ellas puede ser su verdadera hermana. Después de perderlas, Mana y Rinka lo cuidan en el consejo estudiantil, en que resuelven preparar una cita con ambas para tenerlas contentas. Esa tarde les parece una buena idea, y esa tarde tiene una cita con Miyabi en el centro comercial. La cita va muy bien, hasta que una lluvia torrencial cae sobre la ciudad. Miyabi lo lleva a su casa para que se bañe antes de pescar un resfriado, mientras se prueba el traje de baño que escogió para él. Shougo ve que Miyabi conserva una figura de los Power Rangers como la que le dieron en su cumpleaños. Sin ningún pudor le pregunta de quién está enamorada, por quién está obsesionada. ¿Acaso espera verlo con ella de camino al altar? Miyabi confiesa que siempre lo ha visto a él, siempre ha sido él con quien ha soñado, pero no puede ser porque es su hermana. Miyabi le pide que se largue antes de que la vea llorar de la decepción de no poderlo amar. Konoe percibe que la tensión entre ambos se puede cortar con un cuchillo cuando ve a Miyabi con la mirada perdida en el horizonte. Sin hablarle a nadie, recuerda cómo era en primer año. Konoe le pide que le explique lo que está pasando, ya que no está dispuesta a perder una amiga por un malentendido. Shougo cuenta lo que ha pasado sin sospechar que la noticia le afectaría. Paralelamente, Ikusu le muestra el avance de su investigación. Hace unos años salió al mercado un teléfono con la función de cambiar la voz en una
llamada. Al haber escasas unidades, es fácil intuir quién tiene ese teléfono. Al escuchar esto, Shougo recorre la ciudad buscando a Konoe en cada rincón que ha recorrido a su lado. Poco antes de que muera la tarde, se encuentran en el mismo lugar y con la misma gente donde fueron felices por primera vez. Konoe no puede soportar su careta porque dentro de su pecho su corazón vive sufriendo. Confiesa que ella envió el pastel de cumpleaños con el Power Ranger y la fotografía. Sus padres eran viejos amigos y socios. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. Un pésimo día soleado de verano fueron a un parque de diversiones junto al padre de Shougo. El día se les fue en juegos y risas, hasta que en un momento dado, Konoe cruzó la calle sin ver que un auto se dirigía hacia ella. A Shougo no le importó lanzarse a salvarla, aun si eso significó perder la memoria y grabarse una cicatriz en la frente. Desde ese día sus padres se distanciaron y se volvieron rivales comerciales. Konoe se sintió tan mal de alejarse de él, que cuando se enteró que sería transferido, no esperó a prepararle una bonita sorpresa. Encontró su departamento y número de teléfono, le horneó un pastel de cumpleaños, encontró una figura del anime que miraban de niños y le llamó Onisama porque así llamaban a su personaje. Konoe no es su hermana, por más que siempre quiso serlo. Encarnar su papel por llamada le dio tregua a su dolor que ha cargado desde el accidente. Shougo le explica que no le preguntará nada, que nada ha de explicarle, pues el beso que le negó por fin lo podrá dar. En ese momento Miyabi irrumpe en la escena. Pasa por alto el beso que casi se dan siempre y cuando Shougo se case con ella como cuando eran niños. Aparentemente también son amigos de la infancia y en algún momento se casaron. Miyabi le revela que estuvo con él cuando fue hospitalizado por su lesión en la cabeza. Como su padre igual estaba internado, conoció a Shougo que le dio alegría en ese momento de amargura, sin sospechar que dentro de su corazón iba creciendo sin querer un gran amor. Así Shougo aclara que Konoe y Miyabi no son sus hermanas y solo son unas chicas que están perdidamente enamoradas de él. Un día su teléfono vuelve a sonar al salir el sol. Una voz familiar lo llama Onisama del otro lado de la línea, que le reprende por leer cochinadas en vez de ir a la cama temprano. Shougo, recién levantado, no entiende por qué sabe eso si es un secreto que ha guardado celosamente. Mucho menos sabe por qué lo llama a altas horas de la madrugada y no lo deja dormir como Dios manda. Casualmente Konoe también está despierta desde primera hora para ver cómo está Shougo. Si bien queda claro que Konoe no es su hermanita, no deja de parecerle raro que también haya despertado desde temprano y que pasara por su casa. El día se le pasa imaginando su boda con Konoe. El sentimiento de unirse en cuerpo y alma a una chica tan bella como Konoe se evapora al imaginar que es su hermana menor al final de cuentas. Dicha sensación lo deja asqueado, pero intrigado. Ikusu comparte sus sospechas de que Konoe puede ser su hermana y que sigue usando el modificador de voz. Como te había dicho, hace poco existen pocas unidades del teléfono que cambia la voz. Cualquiera puede hacerse pasar por ella, pues solo basta el teléfono y saber de la hermanita menor. Shougo recuerda que contó sobre el tema a Rinka, Mana, Mei y Miyabi cuando les pidió su ayuda para buscar a Konoe, así que cualquiera de ellas podría ser. La sensación se complica con las incesantes llamadas que Shougo recibe desde temprano que no lo dejan dormir y merman su salud. Mei lo ve con más ojeras que ojos, por ello lo lleva al desván de la academia para que pueda descansar. Al principio Shougo se incomoda de dormir con una chica mayor, a lo que Mei aclara que solo es mayor por un mes y que se apure a recostarse a su lado porque ese es el camino más directo al paraíso. Shougo hace todo lo contrario y se pone a revisar las revistas cochinotas que yacen en el desván. Junto a Miyabi va desvelado por las calles esperando encontrar ese lugar del que tanto han oído hablar, el café de las hermanitas. Al otro día vuelve a visitar a Mei por el desván, más por curiosidad, para preguntarle por qué tiene un café de hermanitas. Su pequeña senpai explica que creció con la idea de que en este mundo no hay cariño eterno, que lo que no miras muy pronto lo olvidas. A sus 2 años fue una niña abandonada en un orfanato y no sabe quiénes son sus padres, y mucho menos su día de nacimiento. Desde temprana edad demostró ser una genio para las matemáticas. Un profesor la adoptó para vivir con él y su esposa, que tenía la misma cafetería en la que ahora trabaja. Su madre adoptiva falleció luego de una larga enfermedad y vivió unos años con su padre en Estados Unidos, donde estudió en la universidad, aunque un par de años después escribió un artículo científico que le dio mucho dinero con el que compró la cafetería de su madre. Mei quiere mostrarle dicho artículo sin ver que detrás de sus libros está el mismo teléfono que Shougo buscaba. Este le informa a Ikusu que de inmediato desecha esa hipótesis, no sin antes considerar que puede ser menor que él si no hay registros
milagros de su nacimiento. Por otro lado, se entera del rumor que Mei cerrará su cafetería y volverá a Estados Unidos sin razón aparente. Más bien, es por la promesa que le hizo a su padre antes de volver a Japón. Si el negocio fracasa, volvería a Estados Unidos y sería un investigador como él. Shougo se olvida de sus problemas para empeñarse en salvar el negocio, por más que Mei asegure que todo tiene su final y nada dura para siempre. Así busca a las mentes más brillantes de la Academia Miryu a fin de rescatar el negocio. Desde el otaku que hace comisiones de dibujo hasta la presidenta del club de periodismo. Lo ayudan siempre y cuando obtengan algo de él. De igual manera, Konoe, Mana y Rinka ponen toda su voluntad en la noble empresa del joven Mikadono. El evento es un éxito rotundo al tener tiernas maids gato, comida exquisita y a los chicos más guapos de la secundaria Miryu como camareros. Al final del día, el plan salva la cafetería, por lo que Mei no tendrá que dejar su sueño. Profundamente agradecida, Mei le propone matrimonio para preservar sus valiosos genes y tener hijos brillantes como ellos. Afortunadamente, Ikusu lo saca del apuro para traerle malas noticias. La autora del documento técnico que fue usado como base de datos para el cambiador de voz fue la investigadora Mei Sagara, así que el documento con el que abrió su cafetería fue Mei, y quizás ella es su hermana. Shougo la encara sin duda que lo ha espiado desde su ventana, que lo llamaba cada mañana para cansarlo y así durmiera con él. Cada detalle, desde ese precioso día nublado que fue a verlo al velorio hasta el cuento de la cafetería en quiebra, era para que cayera en su trampa. Con lo que Mei no espera es que Shougo sabe que está actuando como señuelo para alejar su atención sobre su verdadera hermana. Mei admite que la conoce desde que su madre atendía la cafetería y todo lo hizo para protegerla. Su hermana es una hija ilegítima a la que la familia Mikadono la destrozará si la conoce. Mei no lo dejará verla hasta que Shougo demuestre ser el mejor hermano mayor que ha pisado esta triste tierra y que jure siempre quererla. Pasado el problema, Shougo lidia con el dilema de tener a Konoe y Miyabi siempre pegadas a él. La cruel duda que cualquier chica que esté con él puede ser su hermana sin saberlo. Ikusu le recuerda que su misión es encontrar una mujer con quien casarse cuando termine de estudiar, así que le sugiere que los tres se hagan una prueba de ADN. Basta con un poco de mucosa, sangre, saliva u orina para estar libres de dudas. Las chicas acceden que Shougo introduzca el hisopo por sus cavidades con tal de estar tranquilas. Konoe deja que sus suaves dedos conozcan cada parte de su cuerpo, a lo que Miyabi malinterpreta los gestos de su compañera, armando un escándalo. Rinka les pide que se comporten, porque el consejo técnico está de visita y todo debe ser perfecto. El presidente del consejo y ejecutivo de una gran empresa está interesado en conocer el único hijo de Kumagoro, Mikadono. En medio de la plática, un mensaje de la hija menor de Kumagoro merma toda posibilidad de relaciones comerciales. Asimismo, vuelven a sospechar que alguna de las chicas se haga pasar por ella. Un detalle que pasaron por alto es que Mei tiró el teléfono y alguien más lo tomó para jugarle esa mala broma. Shougo recurre al comité disciplinario para darle caza a la impostora. Ikusu sospecha de Rinka al estar ausente en el momento del incidente y apareció cuando el mensaje terminó. Al mismo tiempo, organiza redadas para limpiar las impurezas inmorales de la academia junto a Rinka y Shiga, una estudiante de primer año. Con el transcurso de los días, Shougo se vuelve un instrumento de la decencia y las buenas costumbres. Por más tentaciones que reciba, nada doblega su férrea actitud. Tanto es su compromiso que se olvida de vivir y de investigar a Rinka. Ikusu piensa en que debe invitarla a salir para no ser su subordinado. El mejor lugar es un parque de diversiones donde ponen a mil sus emociones. Mana, Rinka, Ikusu y Shougo pasan una tarde divertida dentro del parque buscando que la vicepresidenta y el joven Mikadono se hagan más cercanos para sacarle información entre aventuras y desenfrenos. El plan va de maravilla, tanto que se olvida de su objetivo con tal de quitar la cara larga en la cara de Rinka. Suben al carrusel de caballos de madera que le mecen y le mojan la piel. Compran cosas bonitas como un llavero de mapache muy parecido al teléfono que Mei perdió. Shougo la confronta aun cuando Rinka evade el tema. Finalmente aclara que lo hizo porque antes de la visita del consejo técnico amenazaba con atacar al grupo Mikadono con la información de la hija ilegítima. Rinka no tenía más opción. Debió obedecer las órdenes del padre de su futuro esposo, pues sus padres pactaron su matrimonio sin su consentimiento. Realmente hizo todo para darle una lección al presidente del consejo. No dejaría que nada amenazara al chico que la hizo más feliz en un par de días de lo que nunca fue en toda su vida. Rinka no quiere quedarse con las ganas de entregarse al calor de su senpai, aun si Shiga los ve haciendo cosas indecentes en el salón del consejo
castigo disciplinario. Al poco tiempo, los padres de Rinka anulan su matrimonio para que pueda pasar más tiempo con su amado. El tiempo pasa y Shougo ve llegar a su nueva vecina, Yusurina Housho, una pequeña niña de ojos cristalinos que conoció la visita del consejo técnico. Yusurina le pide que sea gentil con ella como un buen hermano mayor. Así como escuchas, Yusurina dice que todos piensan que son primos segundos por parte de su padre, pero en verdad es su hermana. Sus padres no saben que es la hija ilegítima de su padre, por ello debe guardar el secreto. Shougo la presenta con las chicas para que comprendan la situación y lo ayuden a guardar el secreto. Por otro lado, ninguna cree ciegamente en sus palabras por las experiencias pasadas. Como si no fuera poco, su madre lo obliga a asistir a la fiesta de la compañía para que se acostumbre a la vida de la alta sociedad. Las chicas pelean por quién lo acompañará a la cena. Yusurina las ve como mujeres indecorosas que buscan aprovecharse de la inocencia de su Onisama. Por el contrario, Konoe quiere entregarle su corazón como un pan dulce decorado con fresas. Incluso si quisiera dejarse llevar por los placeres de la carne, hay una noticia que le hiela la sangre. Yusurina es su hermana. El estudio de ADN arrojó que comparten lazos familiares. De inmediato va a su departamento para comprobarle que es su hermanita. Yusurina le pide acompañarlo a la cena de la compañía para presentarla en sociedad, aunque el qué dirán le hace dudar. Puede que Shougo sea otoño en su vida y ella sea dulce primavera, pero no saben que su secreto es que tiene un hermano quien la quiera. Así Yusurina, Rinka, Konoe, Mei, Miyabi y Shougo se visten de fiesta para acudir a la cena de la familia Mikadono. La crema innata de la sociedad nipona se cita en el magno evento para conmemorar los logros alcanzados. Todas se divierten salvo Miyabi, que parece perdida en sus pensamientos desde antes de llegar. Mei no la encuentra por ningún lado y tampoco responde las llamadas. Shougo sale a buscarla por el edificio cuando es frenado por Ikusu. Al principio no entiende el porqué hasta que ve a la secretaria de la familia hablando por teléfono de manera sospechosa. Ikusu advierte que la secretaria es parte de un complot para impedir que sea presidente de la compañía. No pueden acusar sin pruebas de la conspiración, pues maneja información delicada de la familia Mikadono. Además, su madre puede saber que Yusurina es la hija ilegítima y las consecuencias serían desastrosas para la pequeña. Por lo pronto, solo pueden dejar que las cosas fluyan hasta llegar al fondo del asunto. Paralelamente, Yusurina encuentra a Miyabi. En su ausencia, le escuchó hablar todo el tiempo de él, de lo mucho que lo ama. Yusurina ve en ella una buena mujer para que su hermano se case cuando termine la secundaria. A todo esto, Miyabi se ahoga en alcohol creyendo que en sus manos aprendió a beber agua. Pese a la escena que crea, Shougo la cuida y lleva a una habitación hasta que el reloj detiene su paso. Miyabi lo despierta al filo de la medianoche, aún embriagada por el calor de las copas. La sensualidad de sus palabras, así como su deseo de fundir su piel con la de Shougo, se quiebran como su corazón. Confiesa que le acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de él. Desde que se fue tuvo ganas de llorar, sintiendo que sigue junto a ella. Le pide perdón si le ve lagrimear. Es que los recuerdos le han hecho mal. Al terminar la velada, Shougo agradece la compañía de sus amigas en esta noche tan importante. De inmediato su madre lo reprende por traer chicas tan vulgares a una fiesta de alta sociedad. Pasada la emoción del momento, vuelven a las pequeñas delicias de la vida conyugal. Yusurina prepara la comida, Shougo va a la escuela e Ikusu pasa las noches de ronda investigando el complot. Después de clases, Konoe y Shougo van a casa de Miyabi a cuidarla de su resfriado. Al llegar, notan que está sana y tal vez no tuvo ganas de verlos ni de estar con ellos. Por eso se quedó sola en su cuarto leyendo. Miyabi se cansa de no recibir ni un beso de él, así que lo amenaza con no ir a la escuela si no la besa. Shougo cede, solo si tienen una cita el domingo por la tarde. Por otra parte, las incesantes dudas sobre si Yusuriha es su hermana o es Konoe que fue vista en el funeral, la conspiración de la secretaria y el estado de ánimo de Miyabi hacen mella en la salud de Shougo. Desesperado, recurre al consejo estudiantil para ver los registros del día del examen de admisión, ya que fue el mismo día del funeral. A la par de todo, se toma un respiro en su cita con Miyabi. Recorren la ciudad encontrando diversión en la simpleza de la vida. La acompaña al cine, comer, a ver perritos y Miyabi le corresponde con una sesión improvisada de modelaje. Con los nervios más tranquilos, Miyabi se prepara para la competencia anual de natación que ya se próxima. El día termina con una visita al café de las hermanitas. Poco importaba las amenazas que los esperaban detrás de la puerta.
puerta. Ahora están para el otro y eso es lo que importa. Aunque a Shougo no le termina de gustar la idea de tratar a Miyabi como su hermanita menor. Por el contrario de Mei, que mira con alegría a una vieja amiga de la infancia disfrutar del tiempo con alguien que ama. Cuando la tarde languidece, Miyabi llena sus labios de él para armarse de valor y pedirle por última vez que sea su novio. Shougo agradece que le permita ser una parte importante de su vida. Sin embargo, no puede ser correspondido. Esto rompe el corazón de Miyabi y llena de dudas a Shougo. No puede confiar en nadie por más años que han sido cercanos. Teme que la secretaría de la familia haya falsificado la prueba de ADN para arruinarlo y alejarlo de su lado. Ikusu emerge entre la oscuridad para sentenciar el destino de Yusurina, o debería llamarla la estrella infantil Dano Nayuri, protagonista de la serie que veía cuando era niño. Yusurina no niega nada de lo que hizo. Se enorgullece de haber hecho el papel de su vida por un trabajo que aceptó. Antes de irse se despide de su falso hermano diciéndole que en barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Al día siguiente, Shougo lidia con la decepción de la traición y el temor horrible de no encontrar a su hermanita. Casualmente se entera por Mei que Miyabi sufrió una crisis nerviosa durante una práctica. Shougo aprovecha la oportunidad para disculparse con ella ahora que todo está claro. Sabe que fue al funeral de su padre ya que había sido aceptada en la academia por una beca deportiva. Los registros del consejo estudiantil muestran que hizo el examen un día diferente. Miyabi igualmente recuerda que al tiempo que lo conoció, recuerda a su padre y al suyo discutiendo por guardar el secreto de su existencia. Después de ese día nunca lo volvió a ver, dejándola con un sobre lleno de dinero para comprar el silencio. El peso de ser consciente que el primer hombre que amó fue su hermano, mas al verlo besándose con Konoe fue demasiado para ella. Además descubrió el engaño de Yusurina y fue víctima de sus manipulaciones antes que Shougo e Ikusu siquiera sospecharan de ella. Shougo le dice que no debe temer nada y que no le pregunte nada, pues nada debe de explicarle. Solo quiere estrecharla en sus brazos y contar los latidos de su corazón, demostrando que la costumbre es más fuerte que el amor. Todas las chicas celebran que triunfaron, sobre todo Miyabi siente que su hermano tiene ojos para ella y nadie más. Ah, qué bonita relación de hermanos. Sumado a esto, los hermanos pasan sus primeros días juntos. Aunque más pronto que tarde, Shougo descubre que Miyabi no tiene las habilidades culinarias de Yusurina, ni de Konoe. Hablando del diablo, Konoe llega en un momento inoportuno al encontrarlos en una situación comprometedora. A lo largo del día, la cercanía de los hermanos se vuelve un lastre para todas que no pueden seguir con su vida como si nada. Konoe, Rinka y Mei se cansan de los jueguitos y optan por pactar para tener una oportunidad de salir con Shougo. Su plan es que cada una de las chicas tendrá una cita con él. La mejor cita se hará acreedora a un Shougo con todo incluido. La primera es Mana, que lo lleva por un viaje culinario lleno de sabor y calidez. A Shougo le agrada la idea de probar las delicadas delicias que la presidenta puede ofrecerle. La segunda es Mei, que lo lleva a una cruzada por todos los cafés temáticos de la ciudad. Desde un café de chicas góticas atendido por las chicas de periodismo hasta uno de hermosas mujeres mayores. Al final terminan cenando en el café de las hermanas. El tercero es Ikusu, que no escatima en gastos ni en un trato afectuoso con su compañero. No le importa lo que diga la gente. En vez de preocuparse, toma su mano y camina con él mirando de frente. Así una a una van saliendo con el joven Mikadono. Rinka lo presenta con sus padres en la posada familiar para casarse sin que se entere. La última cita la toman Konoe, Miyabi y Shougo. Lejos de la competencia, los tres amigos se divierten y pasan mejor que cualquier otra cita que jamás habrían soñado. El día concluye con una visita a la feria de bodas. Shougo se queda sin aliento al descubrir lo bien que le queda el blanco a Konoe, como unos tontos enamorados que eligieron ser más tontos y felices que cualquier otro. No olvides suscribirte, dejar un like, un comentario y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero mandarle un saludo a Pardo McLovin y a Luis Rimuru, que se volvieron aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctor E y tú eres Exi.